Hay entre nosotros como, no sé si por el tema de la tradición cultural, de la tradición religiosa. Nosotros somos un país eh, como que profesa la fe, ¿cierto? Profesa la fe. Y somos muy proclives a tener un pensamiento religioso en nuestra cotidianidad. Es decir, la palabra de Dios, Dios como palabra, ¿cierto? Está en muchas partes, ¿no? Si Dios quiere, el Señor lo bendiga. Es decir, uno por todas partes escucha eso. Y esa cercanía por tradición, por religión, algunas veces hace que nosotros tengamos un acercamiento, digamos, ligero con Dios. Al punto que uno puede escuchar en el argot popular el referirse al Señor como el mono, el zarco o Chuchito lindo, ¿cierto? Así de familiar es Jesús para nuestra cultura, así. Sin embargo, creo que esa tradición ha viciado la manera en que nosotros vemos a Dios, que de hecho nos ha dado una idea errada de quién es Dios. Ahora, yo sé que estas son muy coloquiales, pero también quizás algunas que tenemos más comunes son la de Dios como el Padre, como el buen Padre. Pero seamos honestos, la idea cultural que tenemos de Dios como Padre suele ser como un padre alcahueta, ¿cierto que sí? Como un padre alcahueta. O en el mejor de los casos, como una especie de Santa Claus celestial que está allá en los cielos medio dormido y de repente se despierta para bendecir o escuchar alguna que otra oración. Si las ideas que tenemos de Dios muchas veces moldean la manera en que nosotros hablamos y nos acercamos al Señor. El día de hoy, nuestro predicador, ¿cierto? El rey Salomón, nos va a meter en uno más de sus análisis de esta vida bajo el sol. Y ustedes saben que cada análisis que él ha hecho, como que él diagnostica una problemática que hay en esta vida bajo el sol. Particularmente, hoy nos va a hablar de la ligereza con la que él observa que nosotros los seres humanos nos conectamos, nos acercamos y le hablamos a Dios. ¿Sí? Por eso el día de hoy titulé esta predicación como esa pregunta: ¿cómo debo acercarme a Dios? ¿Cómo debo acercarme? En el texto de hoy, antes de que lo leamos, van a ver que no está esta fórmula que Salomón ha repetido de observé esto más bajo el sol. Él no la va a decir, pero uno la va a sentir en medio de la lectura. Y vamos a ver que el mal que el predicador denuncia es que en esa espiritualidad, esa que responde a la eternidad que Dios puso en el corazón, que la vimos hace 15 días, eso que nos llama a acercarnos al Señor, en esa espiritualidad, tal vez el hombre necesite replantear la manera en que se acerca a Dios, de una forma más bíblica, más apropiada, no tan informal, no tan rápida y pronta para hablar, y reflexiva, ligera, y muchas veces como facilista en las promesas que termina no cumpliendo. Hoy nuestro texto vamos a estudiarlo con 3 puntos, 3 cosas que nos dice Salomón. ¿Cómo debes acercarte a Dios? Primero, con reverencia. ¿Sí? Segundo, con humildad. Tercero, con temor o con prudencia. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe? Señor, en medio de una realidad y una cultura en la cual nosotros hemos estado tan familiarizados con la idea de que existe un Dios, que hay un Padre creador, sustentador, que hay un Salvador, que hay un Espíritu. Reconocemos que muchas veces esto puede volverse
como un paisaje para nosotros. Un simple ritualismo y una tradición. Sin embargo, en nuestro corazón hay algo que nos jala a buscarte a ti, porque fuimos creados por ti y para ti. Así que nuestra alma está insatisfecha hasta que descanse en ti. Pero la manera de acercarnos, Señor, ha de corresponderse también con quién eres tú. Y te pido que hoy, Señor, sigas dándole forma a esta relación que tenemos ahora reconciliada contigo gracias a la obra de Jesús en la cruz. Moldéanos, Padre, y enséñanos que la familiaridad y la cercanía no necesariamente desdibuja la reverencia, el respeto, la prudencia y el temor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, te anticipo. Hoy me van a sentir un poquitico cantaletoso. Y gracias al Señor por su palabra que claro, le pone a uno a reflexionar, ¿cierto? Ustedes me han escuchado que la palabra es como un espejo, ¿cierto? Que uno se ve en ella. Y cuando estaba preparando esta semana el texto, decía, uy, sí, oiga, uno sí es como muy deportivo, ¿no? Entonces me van a escuchar un poquitico cantaletoso, pero ya entenderán por qué. Espero que más que esa cantaleta que no llega a nada, es más como que produzca una transformación en la forma en que nos acercamos al Señor, quienes llevan años caminando con Él y quienes están apenas acercándose por estos días a buscar de Dios, que desde ya tengamos muy claro cómo es que Dios nos pide acercarnos. Nuestro texto es Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 al 7. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa para hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea o del mucho trabajo, y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Salomón arranca describiendo algo cotidiano del ser humano: ir a la casa de Dios. Por supuesto, esta expresión está dada en un contexto donde la adoración estaba centralizada ¿dónde? En tiempos de Salomón. En el templo, en el templo. Ustedes saben que para adorar al Señor ellos iban, entonces cuando entraban a la casa de Dios estaba refiriéndose a ir al templo, a ir al templo. Cuando vayas al templo, lo que para nosotros es importante a la hora de interpretar este texto es que lo que le trae luz a ese tema de, porque uno podría decir, no, es cuando vayamos a la iglesia, pero el texto quiere decir mucho más. Ustedes recuerdan el diálogo de Jesús con la samaritana. Ustedes dicen que en este monte se adora. Pero ustedes dicen que es en este otro monte. Dicen, no, ya no va a haber una adoración en un monte o en otro, en dos montes que tenían dos templos distintos, sino que los verdaderos adoradores adorarán ¿en qué? En espíritu y en verdad. Es decir, que la verdadera adoración se va a dar gracias a la obra de Cristo en cualquier lugar, en todas partes. O sea que no tengo que venir a la iglesia.
No. No, porque sabemos en la carta de los Hebreos que el Señor dice con mucha claridad, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ese es otro tema. Sin embargo, cuando vemos esto de cuando vayas a la casa de Dios, nosotros tenemos que entender que, claro, inmediatamente es como cuando vaya a la iglesia, pero pensando en el tipo de adoración que el Señor nos está hablando acá, también podríamos conectarlo y extenderlo a todos los momentos en que nosotros estamos buscando a Dios, cuando ores a Dios, cuando le hables a Dios, cuando le cantes al Señor, cuando lo busques. En cualquier momento que te aproximes a la presencia de Dios. Eso es lo que nos va a dar de marco todo lo que va a decir hacia abajo. Salomón nos dice, ¿cómo es que tú y yo debemos aproximarnos a la presencia de Dios? Primero, con reverencia. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios. Esa expresión literalmente es quitarse los zapatos al acercarse a Dios. ¿Que a quién nos recuerda? A Moisés, inmediatamente. ¿Recuerdan la escena de la zarza ardiente? Y Moisés dice, uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y sale la voz y le dice, quítate los zapatos, las sandalias, porque el lugar donde estás es un lugar santo. ¿Y por qué es santo? Porque ahí estaba Dios. ¿Qué es eso de que es santo? Significa que Él es apartado, separado, que no es igual a. Y eso implica una actitud para cualquiera que quiera acercarse al Señor. Lo que está diciendo Salomón aquí es, cuando te quieras acercar al Señor, quítate los zapatos. ¿Pero a qué hace referencia? Es decir, entonces ¿tengo que orar descalzo o qué? Salomón está hablando de que cuando nosotros nos acercamos a hablar con el Señor, hemos de hacerlo en una actitud prudente, considerada, en reverencia. Esa reverencia, quienes han estudiado la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, se habrán dado cuenta que aparece muchas veces, especialmente en ese escenario del Éxodo. No solamente Moisés recibe esa advertencia, sino que también cuando Moisés subía al monte, Dios le decía, nadie puede tocar este monte. Aun si una vaca o una cabra lo toca, va a morir. ¿Por qué? Por la presencia de Dios santa, que el pecador no puede acercarse. Y de hecho, cuando vas en el tabernáculo pasa lo mismo. No pueden entrar impuros a la presencia de Dios. Lo mismo pasa en el templo. Que hay como un temor reverente al acercarnos a Dios. Ahora, ¿por qué es importante eso para nosotros? Ahorita hablábamos de la informalidad que muchas veces solemos tener cuando le hablamos a Dios o cuando venimos a la casa de Dios. Como que esa idea errada de volverlo como un paisaje nos ha hecho pensar que Él es un igual a nosotros y no lo es. Tanto así que esta semana al ver eso es como que, oye, en muchas cosas yo creo que he perdido reverencia al Señor. En la práctica, esto debería moldear, en primer lugar, nuestra actitud al orar. En la manera en que uno le habla a Dios. Cuando uno dice que voy a apartar un tiempo con Él, uno no puede ser deportivo, displicente, distraído, irrespetuoso. Y creo que eso aplica, por ejemplo, hoy cuando sacamos un tiempo devocional, yo les animo mucho a que no tengan el celular con ustedes. ¿Por qué? Porque uno es orando y contestando cosas, ¿sí? Es un foco de distracción. Eso no lo hacemos ni con las personas a veces. Cuando tienes un diálogo con alguien, uno se siente mal de contestar algo enfrente de la otra persona. ¿Por qué? Porque es irrespetuoso.
pero también en la manera en que nos acercamos a Él. Y mis hermanos, Cristo nos ha dado el regalo de llamar a Dios Padre. A través de su sacrificio eso lo tenemos. Y qué descanso tan hermoso. Pero no debemos confundir la cercanía con el irrespeto. Esto me acordaba mucho con mis hijos, cuando en ocasiones se les va como la mano, se les va pasando el tono, ¿cierto? El tonito. Y ven acá. Y me agacho y le digo, no te confundas, que estás hablando con tu papá. ¿Cierto? Porque parece como que, como estamos en juego, como hay tanto amor y como hay tanta cercanía, entonces también este es uno igual. No, ven. Estás hablando con tu papá. Ese no es el tono, esa no es la forma, ese no es el trato. Lo otro que debería moldear esto, mis hermanos, también es la actitud con la que uno venga a la iglesia. ¿Sí o no? Porque si el tema es quitarse los zapatos porque el lugar que está pisando es santo, sabemos que este salón no es santo. ¿Sí me entiendes? Este edificio no es santo, ni para el que vamos es santo. Pero sí vemos que el día del Señor, el domingo, bíblicamente es un día santo, apartado para el Señor. ¿Cómo es que uno entonces se vuelve reverente también a la hora de acercarse al día del Señor? Pues uno que se levanta uno temprano, que uno se prepara desde el día anterior. He apreciado mucho que Jonathan nos ha estado enviando algunos mensajitos, ¿se han visto? De la importancia del domingo para nosotros, los hermanos en la fe. Venimos con gozo, con alegría, con disposición. No es una carga, es tratarlo como un día especial. Es el día del Señor. Pero aunque el lugar no importa, cuando nos reunimos juntos se vuelve muy importante. Por eso ustedes ven que nosotros tratamos de que todo esté limpio, de que todo esté bonito, ¿cierto? De que haya los cablecitos organizados, que no haya basuras ni cosas tiradas. ¿Por qué creen eso? Es porque lo estamos haciendo para el Señor, lo hacemos con excelencia, así lo queremos hacer, porque es un día y un lugar que se consagra para el Señor, pero también por eso ese lugar, y especialmente ese tiempo, es un tiempo que respetamos, para lo cual está consagrado, es decir, para adorar al Señor, para edificar la iglesia, para animarnos unos a otros en la fe. Por eso es que no hacemos negocios un domingo. Y me han visto que algunos les he dicho, oye, el domingo no es para vender. Yo sé que es una súper oportunidad vender un domingo. Tienes mercado, pero no es el día, ni es el lugar. Porque es un día y un lugar para el Señor. Y en el tiempo que pasa desde que entramos antes a esta iglesia hasta que salimos de ella, es un tiempo separado, apartado para el Señor. Por eso, no tengo un aparatico conmigo. Por eso trato de concentrarme. Por eso no estoy ni en WhatsApp, ni en redes, ni viendo partidos, ni viendo muñequitos. No estoy haciendo nada más. ¿Por qué? Porque es un día del Señor. Es un tiempo para el Señor. A eso se refiere el tema de la reverencia. Ahora me entienden por qué digo que en verdad nosotros nos hemos vuelto como deportivos a la hora de acercarnos a Él. Es como que yo puedo hacer una cosa mientras voy escuchando otra cosa. Y esa idea del multitasking realmente como que no terminas haciendo nada bien. Hermanos, yo creo que esta primera reflexión que Salomón nos deja sí nos llevaría a pensar todo el tiempo en la práctica esta semana. ¿Qué sería para ti quitarte las sandalias para acercarte al Señor? En tu tiempo devocional mañana, ¿qué significaría eso? ¿Qué significaría tener un tiempo de verdad con el Señor, con reverencia a Él? O el otro domingo, ¿a qué horas vas a llegar al servicio? Ay, todo el mundo va a llegar muy temprano. ¿Por qué? Porque es el día del Señor, el tiempo del Señor, es separado para el Señor y por reverencia a Él. No porque nos da pena que nos vean llegar tarde, no, por reverencia a Él. También nuestra puntualidad importa.
¿Cierto que sí? Ahora, el cuidado al acercarnos no es solamente una cuestión de forma, sino también de fondo. Y ahí viene el segundo consejo que Salomón nos da, que debemos al acercarnos a Dios, hacerlo con humildad. ¿Cuál fue la primera? Reverencia. Muy bien. Acércate a escuchar en vez de hablar como necio. Dice literalmente el término que es un sacrificio de tontos y ellos no saben que está mal. Salomón dice que no solamente es cuestión de un acercamiento reverente, sino también el propósito para el cual tú te acercas a Dios. Les hago una pregunta. En este término que nosotros utilizamos tanto de busque a Dios o voy a buscar a Dios, estoy buscando a Dios, ¿para qué lo buscamos? Piénsenlo un momentico, no me tienen que responder. ¿Uno para qué busca a Dios? Yo he visto en el tiempo que nosotros hemos aprendido y nos enseñaron que uno tiene que buscar a Dios para pedirle y para agradecerle. ¿Lo han escuchado? ¿Y uno qué hace con Dios? Uno le pide y le agradece, le pide y le agradece, le pide y le agradece. En ese acercamiento, el buscar a Dios para nosotros es venir a hablarle a Dios, lo que en ocasiones se vuelve realmente pues como un monólogo. Pues es alguien que de una manera muy bonita y piadosa está depositando o vaciando su corazón delante del Señor, sea para agradecerle por algo o para pedirle por algo. Y eso es loable y es bonito. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que puede haber una relación entre dos personas cuando solamente una habla? Algunos me dirán de pronto que sí, ¿cierto? Si vieron Forrest Gump, Forrest tenía una relación con Wilson, ¿cierto? Náufrago, perdón. Me crucé. Mismo autor, diferente película. Mismo autor, diferente película. ¿Y cómo se llamaba el náufrago? Náufrago. Bueno, Náufrago y Wilson. Uno sí tiene, uno sí podría como tener una relación así. Y mis hermanos, la verdad, lo bueno es que ya no se les va a olvidar este sermón. Eso es lo bueno. La cosa, mis hermanos, es que muchas veces yo creo que tratamos a Dios como a Wilson. Piénsenlo. Quienes no han visto la película, un náufrago que quedó en una isla desierta, coge una roca y lo vuelve una roca, un balón, no me acuerdo. Es otra película. Hace rato no veo televisión. Un balón que dice Wilson, que de hecho es la marca. Ah, es la marca Wilson, ya. Apenas lo vine a coger. Coge el balón y ese se vuelve su amigo. Pero por supuesto nunca hay un diálogo. Pues sí hay un monólogo, pero no un diálogo. No sé si a veces nuestro acercarnos a Dios es así como así. Como, ahí está. El problema de esas palabras, dice Salomón, es que se vuelven vacías como un sacrificio de tontos. De hecho, parece a lo mismo que Jesús denuncia más adelante cuando está enseñando a orar en Mateo 6, de esta práctica de los gentiles que piensan que por sus múltiples repeticiones, por su palabrería, van a ser escuchados por Dios. Entonces que se acercan a Dios a hablar y hablar, 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 y piensan que por eso entonces su petición les va a ser concedida. Y es que como que detrás, en verdad, nosotros tenemos esta idea de que nosotros tenemos que convencer a Dios. O sea, como ganarnos a Dios a través de nuestra oración. Lo que Salomón dice es profundamente importante. Porque nos dice que cuando nosotros nos acercamos a Dios,
Lo más importante no es lo que yo le digo a Dios, sino lo que tengo que escuchar de parte de Él. Escuchen eso. Lo más importante cuando tú y yo nos acercamos a Dios no es lo que tú le dices, lo que quieres expresarle o decirle a Dios, sino lo que Él quiere decirte a ti. Por eso, yo creo que esto tiene que ver con la humildad. Porque mis hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno es invitado a una reunión o está en algún lugar, que tú sabes que hay una persona muy importante, muy inteligente, muy poderosa, o una persona ya mayor, con mucha sabiduría, que uno tiene como un comportamiento distinto. ¿Has notado eso? Que uno como que guarda más silencio, no se apresura tanto en hablar. ¿Por qué es eso? Porque uno está reconociendo algo en el otro. Por eso creo que está asociado con el tema de la humildad. Porque para dar nosotros nuestro oído a la voz de otro, primero tenemos que reconocer a ese otro como digno de ser escuchado. Y mis queridos, cuando nos acercamos al Señor, primero Él ya sabe lo que le vas a decir. Salmo 139:4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, ya la sabes toda. Él ya sabe lo que tú necesitas. ¿Verdad? Mateo 6. Su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Él tiene un plan mejor que el tuyo. Jeremías 29. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios no desconoce nada, absolutamente nada de ti, ni de tu historia, ni de tus circunstancias. Nada lo desconoce. Él no necesita que tú llegues a informarle la situación, como que ve, no había visto eso. No. Y tampoco necesita consejeros, como dice Isaías 40. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo le enseñó. ¿Quién? Nadie. Cuando nos acercamos al Señor, ahí es donde uno entiende, por eso es que dice Salomón que es más importante escuchar que decir. Claro, porque te estás acercando a quien conoce todo y que gobierna todo y entiende todo y dirige todo. No hay nada que tú y yo podamos orar y decir que Dios desconozca. Me encanta una predicación de R.C. Sproul, un predicador presbiteriano, que decía, Dios nunca va a decir, después de una oración tuya, decía, ve, ese plan no lo había considerado vos. Ese está muy bueno. Debería cambiar el mío. Creo que por eso es que Salomón pone esto. Él está en el cielo y tú en la tierra. Ubícate. Ubícate, por favor. Sé humilde. Es que lo más importante no es lo que tú dices, sino lo que Él tiene para decirte a ti. Lo más importante es escucharlo a Él. ¿Ahora entienden por qué es que lo dice así? Eso es lo más importante. Claro, yo sé que genera una pregunta como que, pastor, ¿y entonces para qué oramos? ¿Cierto? Queda como esa pregunta. Y esto es lo hermoso, mis hermanos, de nuestro Señor. Que Él nos creó para estar en una relación con nosotros. Él nos creó humanos, no androides ni robots, porque Él quería tener una relación contigo y conmigo, cercana, profunda, esa que rompió el pecado. Cuando dijimos, no, yo quiero otra voz, quiero mi propia voz. Y entrega a su Hijo justamente ¿para qué? Para restaurar esa relación quebrada. La relación es muy importante para Dios, pero la relación no es como la del náufrago con Wilson, ahora sí. La relación es de un padre con un hijo. De un padre con un hijo. Y quienes somos padres entendemos eso. Nosotros hacemos planes con nuestros hijos. Y guiamos sus vidas y sus historias.
pero nos encanta escucharlos. Cuando nos cuentan sus historias de inventadas, ciertas, sus problemas, sus subires y venides. ¿Por qué? Porque hay una relación profunda, hay una cercanía, hay un amor. Así es nuestro Padre. Él quiere que le hablemos y nos abre esa puerta para que le podamos expresar todo. Los salmos son una colección rica para nosotros, para entender que a Dios sí le importa lo que nosotros le decimos. Pero lo que Salomón nos está diciendo es que lo más importante cuando te acercas a Dios no es lo que tú dices. No es para que no digas nada, sino para que gastes más tiempo escuchando a Dios. ¿Listo? Pero, ¿qué es eso de escuchar? Porque eso como que genera cierta pregunta. La palabra de Shema, que significa escuchar o prestar atención, es utilizada en el Antiguo Testamento para eso. Para uno estar atento a, escuchar la voz de. Pero entonces uno, ¿qué tiene que escuchar? Es decir, Dios, ¿qué me quiere decir? En los años yo me puse a pensar, Dios, ¿para qué nos habla? Y yo me he dado cuenta que siempre, principalmente Dios nos habla porque se quiere dar a conocer a nosotros. Siempre. Cuando Él habla, expresa algo de sí mismo, de su carácter. Pero también Él nos habla para darnos a conocer nuestra condición de pecado, nuestras realidades, así como este libro de Eclesiastés que nos está poniendo a darnos cuenta de muchas cosas de nuestras comprensiones. Él nos habla para darnos a conocer su gracia y su amor y su perdón en Cristo. Pero también Él nos habla para hacernos conocer su voluntad y sus propósitos. Esas 4 cosas, para darse a conocer, darnos a conocer nuestra condición, darnos a conocer su gracia y su perdón y darnos a conocer su voluntad. Así que lo más importante que uno tiene que hacer cuando se acerca a Dios es escucharlo. Pero esa palabra Shema en el Antiguo Testamento también tiene otra implicación. ¿Saben cuál es? Obedecer. Por eso por allá el Salmo 95 y Hebreos 3 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Entonces, ¿para qué se escucha la voz de Dios? Para obedecerla. Es para eso. Lo mismo le dice Samuel a Saúl cuando lo reprende por allá en 1 Samuel 15. ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, le dice Samuel a Saúl, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención mejor que la grasa de los carneros. Cuando vas a la casa del Señor, no te apresures a hablar, sino a escuchar. ¿Y escuchar para qué? Para obedecer. Ustedes han escuchado a las mamás echar cantaleta. Cuando le dicen a uno, ¿para qué habla en esta casa? Parece que estoy pintado. Es que la idea es la misma. Es decir, hablamos, el Señor habla para que le obedezcamos. Oír la voz de Dios se conecta directamente con obedecer la dirección de Dios. Conecta eso. Y por eso es que yo creo que esto requiere humildad. Porque obedecer es mucho más sencillo cuando tú sientes que la voz que te está dirigiendo es una voz confiable, sabia. Es una voz bondadosa, misericordiosa y compasiva. Y es humildad porque nosotros normalmente solemos pensar que nuestros planes son mejores. Siempre solemos pensar eso. Pero cuando nos acercamos al Señor, hemos de entender que lo que Él nos hable y nos dirija siempre va a ser por mucho mejor a lo que tú estás procesando.
Y no me refiero solamente a las decisiones de, uy, Señor, dame este trabajito, Señor, dame esto. No, me refiero a la cotidianidad de la vida. Cuando uno va y busca al Señor por una situación compleja y el Señor le dice, haz esto. O cuando en medio de una situación pecaminosa y difícil en la que estoy ahí como tentado, el Señor dice, haz esto. Y uno dice, no, más bien me voy por acá. ¿Ven por qué requiere humildad? Es decir, la obediencia está conectada con la humildad. Porque la humildad reconoce que yo no tengo todo lo que se necesita. Yo no soy tan sabio con el Señor. Yo no tengo la visión que tiene el Señor, el conocimiento amplio de todo el espectro que podría pasar en mi vida. Yo no lo tengo, Él sí. Para obedecerle al Señor uno tiene que ser más humilde. Yo creo que por eso Jesús dijo, los que están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo les daré descanso. ¿Y sabe qué les pide? Aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Oiga, ustedes saben mucha Biblia, estoy viendo, ¿verdad? Mansos y humildes. Poder bajo control. Así es nuestro Señor Jesús. Cuando te acerques a Él, así con todos tus bríos, manso y humilde, escucha su voz y déjate guiar. No habrá nada mejor para tu vida, aun cuando esa dirección sea costosa para ti. Cuando traiga sacrificios para ti, porque ahí es donde más nos cuesta obedecerlo. Escúchalo. Queridos, la agenda más importante no es la que tú le traes al Señor, sino la que Él tiene para ti. Búscala, busca entenderla. Pero pastor, ¿y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo se hace eso? Ustedes saben que dice Hebreos 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a través de los profetas que tenemos registrados aquí en la Biblia, en estos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo, que tenemos aquí en la Biblia. Y por allá Pablo en la 1 Timoteo capítulo 3 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, entrenado para toda buena obra. ¿Dónde nos habla el Señor? En su palabra. Esa fue su voluntad. Para eso la inspiró. Por eso le decimos palabra de Dios. Por eso, porque Él nos habla a través de las Escrituras. Por supuesto, mis hermanos, yo sé que Dios puede darse a conocer y enseñarnos su voluntad de muchas diferentes maneras. Sin embargo, lo único que es innegociable, que es sin que no tiene errores ni faltas, es su palabra. Por eso quisiera animarlos a que tengan cuidado, porque yo sé que a veces somos muy proclives como al misticismo de las voces proféticas. Es que un profeta me dijo que, mira, ¿qué dice la palabra? Sujeta eso a la palabra. Cuidado de las nuevas revelaciones. Ya no hay más revelaciones. Se nos ha dado todo en las Escrituras. Y cuidado de los sentires. Es que yo siento que esos sentires personales. Porque engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Entonces, ¿qué es lo único que no te falla? Que es verídico, que es estable, que no cambia con el tiempo. La palabra del Señor. Escúchalo. La palabra va a ser para ti como una ventana, eso se los he explicado, que te permite conocer a Dios y ver el mundo desde la perspectiva de Dios. La palabra para ti va a ser como un espejo que te ayuda a ver lo que está mal, que te corrige, que te cambia. Pero también la palabra de Dios va a ser como una brújula que te dirige, que te capacita, que te entrena, que te ayuda a entender la voluntad y la dirección de Dios para tu vida. Si tú quieres entonces escuchar al Señor, lee la palabra, consume la palabra para poder discernir bien su voz. Esa que Salomón dice, no te apresures tanto a hablar, más bien escucha. Por eso es que cuando tenemos nuestros tiempos devocionales, lo más importante no es chulear los cajoncitos de atrás, que dice, ve, ya me leí 3 capítulos hoy.
Eso no es lo más importante. Lo más importante cuando tú tienes tu vida devocional es entender qué es lo que Dios te está hablando hoy. ¿Con qué agenda de Dios sales hoy? ¿Con qué recursos del Evangelio sales equipado? ¿De qué manera el Espíritu movió al arrepentimiento y a la fe? No es cuántas horas te sentaste a leer, ni cuántos salmos leíste, porque no se trata de conocimiento o información, sino de transformación de la vida. Eso es lo que Él quiere hacer. Lo último que Salomón nos deja no solamente es la reverencia, la humildad, sino también, mis queridos, que uno tiene que tomar a Dios en serio. Tomar a Dios en serio. Y dice nuestro texto que cuando hagas un voto, es decir, una promesa a Dios, ¿qué tienes que hacer? Cúmplela y rapidito. No te tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. De hecho, Él da un consejo, que es mejor que no le prometas nada. A prometerlo y no cumplirlo. Salomón observa este tema, este problema de la ligereza de las promesas que nosotros le hacemos a Dios. Nosotros somos una cultura de promesas y de votos, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de salir en Semana Santa hacia Girardota, Barbosa. Si han ido por allá, uno empieza a ver, como dicen por ahí, una romería de gente, ¿cierto? Es un montón de gente. Uno dice, ¿y esto qué es? ¿Qué están haciendo? Pagando los votos o las promesas hechas al Señor caído de Girardota. Tenemos eso en nuestro ADN, en nuestra cultura, de que uno le hace una promesa a Dios. Esos votos, yo he visto que por lo general vienen o en momentos de crisis y necesidad o en momentos de gratitud. Por ejemplo, ay Señor, si tú me das ese trabajito, esta sanidad, esta pareja, esta platica, este negocio, te prometo que yo llene la línea. ¿Sí? Te prometo que yo... O en problemas, Señor, si evitas, normalmente a consecuencia de nuestro propio pecado, si evitas que me embarguen o me hagan daño o me priven de la libertad, yo te prometo que esta vez sí llene la línea. ¿Lo han escuchado? ¿Cierto que es muy común? Esas promesas rápidas. O cuando uno recibe algo de parte del Señor, en mucha gratitud, dice, uy Señor, ya que me diste esto, te prometo que de esto voy a darte o voy a hacer determinada cosa. Hay detrás de nosotros como esa cultura de hacer promesas a Dios. A veces en necesidad, a veces como un trueque, a veces en gratitud. Creo que las más comunes son las del trueque. Cuando uno necesita algo de Dios, porque tenemos esa cultura de que uno tiene que pagarle a Dios. Y que si hago algún sacrificio en particular, entonces Él se ve obligado a bendecirme. Y entre más doloroso y más tortuoso y más sacrificial, entonces más garantiza que Dios me va a dar lo que le estoy pidiendo. Pero mis hermanos, aunque eso suene como muy pecaminoso y lejano del entendimiento de que todo lo que Dios hace por ti y por mí lo hace por gracia. Nada hay que tú le puedas dar a Dios que lo haga el deudor tuyo o que lo force. Nada. Él no necesita nada de ti. Todo lo que te da y te concede cuando oras es gracia, pura misericordia de Dios. Por eso es que nosotros no hacemos naturalmente ese tipo de votos como trueques, sino que pedimos en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros sabemos que no somos dignos, que no tenemos lo que se necesita, pero que tenemos un intercesor delante del Padre, que por sus méritos nosotros podemos acceder a su gracia, ¿vale? Pero aunque suene tan pecaminoso esto, es muy chistoso que en la Biblia, y de hecho en este texto, Salomón no está invalidando los votos, no está invalidando las promesas.
las está regulando. Dice por allá, de hecho, el Señor en Deuteronomio 23, cuando tú le hagas un voto o una promesa al Señor, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti si no lo cumples. Sin embargo, si te abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Hay votos muy bonitos y piadosos en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan el voto de Jacob en Betel, por allá en Génesis 28, cuando él le prometía a Dios que si le protegía en el viaje y lo traería de vuelta, él le haría en Betel una casa y le daría el diezmo de todas las cosas? O el voto de Ana por Samuel, ¿recuerdan? O el voto de David, que en últimas todo el tiempo en los salmos está respondiendo, diciendo, yo voy a cumplir mis votos delante del Señor y delante del pueblo. De hecho, hasta Pablo vemos que hizo como un voto nazareo, que era de consagración al Señor cuando se rapa la cabeza. El problema, mis hermanos, no son los votos en sí, no es que uno no pueda hacerle promesas a Dios. De hecho, en las Escrituras aparecen los votos o las promesas como una forma bonita de consagrarse al Señor, cuando uno se da cuenta que uno tiene que tomar una decisión ya. Señor, yo te prometo que de aquí en adelante mi vida es tuya, cuando nos rendimos al Señor Jesucristo y aceptamos su salvación por la fe. Pero también, mis hermanos, ¿recuerdan cuándo más uno hace un voto muy importante? Por favor, nunca olviden eso. Eso es un voto delante del Señor y un voto al Señor. Eso es sagrado. No tardes en cumplirlo. Conságrate a Él. Lo que dice Salomón es, cuando te acerques al Señor, hazlo con reverencia, quítate el calzado. Cuando te acerques al Señor, hazlo con humildad. La humildad que te hace guardar silencio porque sabes delante de quién estás. Y la humildad que te hace prestar oído porque sabes delante de quién está y quién te quiere hablar para dirigirte. Pero lo tercero que nos dice acá es, cuando te acerques delante del Señor, hazlo con temor. No lo hagas con esa ligereza de promesas vanas, porque ciertamente lo que le prometes al Señor debes cumplirlo, si no es pecado. No puedes decir, ay, no es que fue que se me escapó, eso fue como muy difícil. Las promesas que haces al Señor son en serio, y ahí es donde le dice, no digas delante del mensajero que fue un error, porque le había consagrado algo, un dinero, o una porción de tierra, o una porción de animales, o de la cosecha al Señor, y después, es que no me dio este mes, pero el otro sí. No te tardes en cumplirlo. Si le prometiste al Señor algo, cúmpleselo. Si fue tiempo de tu tiempo devocional, de la asistencia a la iglesia, del servicio al Señor, cumple esas promesas que le hiciste. Si es con tus talentos y dones, dáselos y sírvele. Si es con tus tesoros, tus bienes, cumple lo que le prometiste al Señor. Porque eso es grave. Cuando habla de que es pecado, de hecho en Levítico 4 y 5, pueden estudiarlo en casa, quien hacía una promesa a la ligera y no la cumplía, era ahora un pecador delante del Señor. Como pecador tenía que tener una cabra o una cordera y llevarla al templo, poner su mano encima de ella y él mismo degollarla para poderla entregar delante del Señor como una ofrenda por el sacrificio, por expiación de su pecado. Así de serio era esto, de las promesas al Señor. Nosotros no podemos decir que tenemos ya un cordero y que entonces todos los pecados son libres. No, eso es grave lo que está diciendo Salomón. ¿Cuál es la propuesta que deja? En los muchos sueños, esas cosas que perseguimos, anhelamos y deseamos, que le llevamos a Dios y le prometemos a Dios para que Él nos lo haga.
y en las muchas palabras, todas las cosas que decimos para tratar de convencerlo de lo que le estamos pidiendo es lo mejor para nosotros. Eso es vanidad, vacuo, sin sentido. Pero ¿qué sí queda? Teme al Señor. No caigas en la vanidad del palabrero y del soñador, sino que toma una actitud de reverencia delante del Señor. ¿Y qué es eso de temerle? ¿Qué es eso de temerle? Sino de considerarlo a Él santo, que Él es mejor, que mi vida está rendida a sus pies, que yo me quiero dejar dirigir por Él. Teme al Señor. No vayas con esas agendas. Búscalo para seguir su agenda y su voluntad. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos pide Salomón y qué nos enseña de su análisis de la vida bajo el sol? Cuando te acerques a Dios, ¿tú qué lo estás buscando? Hazlo de manera reverente. Él dice en Hebreos 4 que te puedes acercar confiadamente gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz por tus pecados. Por eso puedes entrar al trono de la gracia para recibir misericordia y la gracia que te ayuda en el momento que más lo necesitas. Puedes acercarte gracias a Cristo, pero eso no negocia la reverencia con que lo haces. De hecho, debería aumentarla, ¿no? 2, acerquémonos con humildad, mansos y humildes de corazón. No seamos briosos como los caballos o los mulos que no tienen entendimiento, decía David, sino mansos y humildes. Lo más importante cuando te acercas es que tú escuches a Dios, escucha a Dios, busca su dirección. Y lo último, hazlo con temor. Toma a Dios en serio. Porque sí, Él es un padre, el Señor a quien ama, disciplina. Y puede haber momentos en que nuestra ligereza de palabras y nuestra ligereza de promesas sean justamente disciplinadas por el Señor. Es lo que Salomón está diciendo. ¿Por qué se va a enfurecer por algo que dijiste a la ligera? Hazlo con temor. Y cuando te acerques a Él, acércate consciente de que con Dios las cosas son en serio. ¿Cómo moldeará esto la manera en que te estás acercando al Señor esta semana? Quiero que tomes un momentico ahí en silencio antes de que oremos. Y pienses, antes de terminar. ¿Qué de esto necesitas recordar hoy? De la reverencia, de la humildad y del temor. ¿Por qué cosas quizás necesitas arrepentirte? Replantear, cambiar. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, que hoy particularmente yo siento que tiene un tono muy reprensivo para nosotros. Queremos juntos pedirte perdón. Por favor, límpianos, Señor. Perdónanos si hemos sido ligeros al acercarnos a ti. Perdónanos si no solamente hemos sido ligeros, sino aún a veces con descaro, viviendo en pecado. Te hacemos reclamos, somos displicentes a la hora de orar, de buscarte. Perdónanos, Señor.
Hoy reconocemos que el Dios que adoramos es un Dios santo, 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 que no lo podemos ni debemos tratar a la ligera. Señor, moldea en nosotros de manera individual, en casa, pero también de manera colectiva como iglesia. Moldea más la reverencia. Que todo lo que hagamos, digamos, la manera en que nos comportamos en el día consagrado al Señor, en los tiempos separados para el Señor en casa, Señor, denote y haga visible a quién estamos adorando. Pero también mientras te buscamos, Señor, danos un corazón como el tuyo, manso y humilde. Perdona nuestra testarudez, nuestra altivez y nuestro orgullo. Sabemos que orar y guardar silencio delante del Señor, buscarte, no es para los orgullosos, sino para humildes. Y queremos pedirte que formes en nosotros la vida, el corazón y la mente de Cristo. Manso y humilde de corazón. Señor, que eso se traduzca en una vida que con más dependencia te busca, que con más hambre quiere saber cuál es la voluntad del Señor en las grandes y en las pequeñas decisiones. Danos hambre por ti, Señor. Y un anhelo no de decirte un montón de cosas, sino una sed de escucharte, como oraba el salmista, que esta semana, Señor, nosotros sintamos ese siervo, como el siervo que brama por las aguas, que así bramemos nosotros por ti, que te necesitamos escuchar. Renueva el hambre por tu palabra en nuestra vida, hambre por tu presencia, diligencia al estudiar la palabra, tiempo suficiente para meditarla, para dejar que transforme nuestra vida, que se aplique, Señor, que tu Espíritu haga que talle nuestro corazón cada vez más la palabra, a fin de que Cristo sea moldeado en nuestra vida. Y Señor, si hay algo que anhelamos y prometemos, déjanos, Señor, hacer promesas con temor, con un temor reverente. Que te toman en serio. Desde las cosas cotidianas y pequeñas como tiempo, talento y tesoros que hemos prometido darte, hasta los grandes compromisos que hacemos cuando nos bautizamos y decimos, ahora no vivo yo, sino Cristo, y para Cristo vivo. O cuando en el altar prometimos, hago este voto delante del Señor y con el Señor. Ayúdanos, Señor, también a honrar lo que te prometemos y tomarlo en serio. Que seamos diligentes, Señor, en retomar agendas que quedaron por ahí empolvadas hace años. Palabras que soltamos en momentos de fervor, en momentos de devoción y que hoy por los afanes de la vida hemos olvidado. Haznos volver a esas agendas, Señor, y cumplir nuestra palabra. Y ayúdanos, Señor, dándonos lo que necesitamos para hacer lo que nos pides. Tú prometiste que nos darías todo, Señor. Que si no te negaste a tu propio Hijo, ¿cuánto más no nos darías todo lo demás que necesitaríamos para esta carrera? Danos lo que necesitamos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.